Buenos días, Máster Divini Espinosa, docentes y compañeros. Bienvenidos. Les saludan los estudiantes de segundo bachillerato matutino. En esta ocasión nos dirigimos hacia ustedes para brindar nuestra exposición de lenguas y literatura universal, en la que nos vamos a introducir en el tema del realismo social ecuatoriano. A continuación, mis compañeros son... Muy buenos días, mi nombre es María José Andrade Flores. Alanis Barrales. Mi nombre es Luis Espinosa, cursante de segundo año de Bachillerato Técnico Informática. Mi nombre es Pamela Ferrín, soy de segundo bachillerato matutino de la especialidad informática. Y yo, Mendoza Jiménez, Natalie Doménica, desglosaremos los siguientes temas. Buenos días, soy la estudiante Emiana San Bernardo Macías, de segundo año de Bachillerato Contabilidad Matutino, y hoy les voy a hablar sobre el realismo social. Es cuando un escritor es ajeno a la realidad del indio, mestizo o negro, pero aún así se escribe sobre esto. El realismo social tiene como propósito de denuncia hacia el trato de forma de vida que tienen estos grupos. Podemos decir que su objetivo es dar voz a los sin voz. De los años 30 se caracteriza por incorporar la narrativa al hombre diario y su tierra. Se buscó definir el sentido de nacionalidad de la cultura. Estos personajes representan un grupo de humanos. La literatura quiere denunciar, protestar y reclamar por la explotación y la injusticia. Como número 2, diapositiva número 2, se trata de una crisis ecuatoriana de entre siglos. La primera crisis fue en 1932, cuando Ecuador sufrió embates de crisis internacional y Gran Bretaña abandonó al patrón de oro en septiembre de 1931. En ese periodo, la política apuntaron a mantener el patrón de oro y fijar el tipo de cambio en 5 sucres por dólar. Como última diapositiva, la revolución. No cabe duda que la Revolución Rusa de 1917 fue el acontecimiento político-social de mayor trascendencia en el siglo XX, tanto que 100 años después en el mundo se discute su significado, lo que es más. Millones de trabajadores, mujeres, jóvenes luchan por ser inspirados por los ideales socialistas, que a su vez se hicieron realidad en el planeta con esta revolución. Esta ha sido mi exposición de realismo social Ecuador. Gracias. Mi nombre es Alanis Barrales y mi tema es Autores y obras del realismo social ecuatoriano. El primer representante de la literatura ecuatoriana de lo que se denominó indigenismo fue Pío Jaramillo Alvarado, quien con su libro El Indio Ecuatoriano contribuyó al estudio de la sociología nacional, publicado en 1922, donde se rescata al sector más olvidado y marginado del Ecuador, y se pone en manifiesto los valores y relaciones a la cultura, mostrando por primera vez a un sector del pueblo del que poco se había querido saber. Se considera que la primera novela indígena del Ecuador que representa estos nuevos valores es Plata y Bronce, de Fernando Chávez, publicada en 1927. Ya antes, Juan León Mera había escrito Cumandá o un drama entre los salvajes en 1879, donde se hace una descripción detallada del país, así como de las costumbres, y de cierta manera se presenta una trama de exploración al pueblo indígena. Pero es así cuando la novela Huasipungo, en 1934, de Jorge Casa, en la que se muestra de manera contundente la realidad del indio. Han pasado 100 años desde que este deslumbramiento se produjo, en la que los líderes políticos, sociales y artistas reivindicaron a los pueblos marginados. Sin embargo, casi no ha cambiado nada, ya que las novelas y cuentos que tenemos varios ejemplos sirvieron de ventana para mostrar una realidad más asertiva de lo que sigue existiendo. En especial la del pueblo indígena, ya que este ha sido relegado al campo, al páramo y a la Amazonía. La generación del 30 fue un grupo que asimiló las traumáticas experiencias que se vivían en el país, que se identificaban con la clase subalterna del campo y la ciudad. El indígena, el cholo, el negro y el montuyo hicieron de su cultura un compromiso y un protagonismo capaz de articular una idea más amplia de lo nacional. Huasipungo, de Jorge Casa, llevó a la literatura a cruzar fronteras y así reconocer más al país y al indígena. Gracias.
Buenos días, les saludo al estudiante de segundo bachillerato de contabilidad, Natalie Doménica Mendoza Jiménez. En breve hablaré sobre la década del 30 y el suceso del 15 de noviembre de 1922. Iniciaremos primeramente con la década del 30. La década del 30 del Ecuador emprendía importantes reformas para lograr la modernización del Estado después de más de una década de intentos fallidos. El impulso a la industria nacional había quedado relegado frente a los intereses de los importadores, por lo que tomó una serie de medidas proteccionistas para fomentarla. Cuando ocurrió el crack económico de Estados Unidos en 1929, Ecuador era un país básicamente agrícola o rural, que prácticamente vivía en la sierra. El principal producto de exportación en ese entonces era el cacao, y la industria manufacturera del país estaba liderada por la producción de azúcar. La crisis económica de los años 30 generó una total inestabilidad política, al punto de registrarse 12 gobiernos entre 1929 y 1938. Por ende, la recesión que vive hoy en el país pudiera hacer que la historia se repita y empiece otra crisis política. En ese entonces, el grupo de Guayaquil, que en 1930 irrumpieron en la literatura ecuatoriana con el volumen de cuentos, Los que se van, textos que evidencian dos rasgos importantes, que eran la predisposición y la vocación narrativa de nuestra gente como factor identitario. Como segundo punto, hablaremos sobre el 15 de noviembre de 1922. En realidad fue una matanza de los obreros de 1922, el episodio que removió el ambiente cultural e ideológico del Ecuador y lo orientó violentamente hacia las contradicciones que atravesó el país. Fue una respuesta a la huelga general de 1922, autorizada por el entonces presidente de la República, el liberal José Luis Tamayo. Esta masacre tuvo como lugar luego de que los trabajadores iniciaran esta marcha multitudinaria para exigir la liberación de compañeros que estaban detenidos. Hoy en día es recordada como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. La fecha es rememorada cada año por organizadores de trabajadores, quienes colocan ofrendas florales y cruces en el río del Guayas, en honor a los fallecidos. Muchas gracias. Buenos días, docentes, autoridades y compañeros. Mi nombre es Roy Espinosa, cursante de segundo año de Bachillerato Técnico Informática en la Unidad Educativa Martin Luther King. Voy a hablar sobre dos puntos de realismo ecuatoriano. Uno de ellos son los actores sociales. Aquí aparecen nuevas formas de participación y nuevos actores sociales, que son los obreros y la clase media. Junto a las viejas tendencias convertidas en partidos políticos, para los liberales y conservadores apareció una izquierda socialista en representación a los trabajadores y ciertos sectores del medio. Por otro lado tenemos a los partidos de izquierda, que en 1926, con el impulso de la Revolución Soviética, nació el Partido Socialista Ecuatoriano. En él confluyeron fuerzas y tendencias bastante diversas. En 1931 se dividió y surgió el Partido Comunista de Ecuador. Muy buenos días, mi nombre es María José Andrade Flores. Hoy les voy a hablar sobre la literatura y sociedad y literatura realista. La literatura y sociedad. La literatura es un reflejo de la sociedad que revela varios de sus valores. A su vez, la sociedad de siempre ha recibido cambios de sus patrones sociales gracias a un despertar de conciencia producto de la literatura. La relación entre literatura y sociedad es un ejemplo de la naturaleza simbiótica. En ocasiones la literatura funciona como un espejo donde se refleja muchos de sus rasgos de la sociedad. Por ejemplo, la novela costumbrista, pero también algunas publicaciones pueden servir como modelo a seguir. Precisamente la más evidente relación entre literatura y sociedad es la función correctiva. Muchos autores internacionales reflejan los males de la sociedad para que los seres humanos se den cuenta de sus errores y hagan las correcciones necesarias. De igual manera pueden proyectar las virtudes o los buenos valores para que la gente los emule. Por otro lado, la literatura se constituye en una simulación de acciones humanas, con frecuencia sus respectivas gente que piensa y dice lo que hace la sociedad. A continuación vamos a hablar sobre la literatura realista.
Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización y el crecimiento urbano. Es un movimiento cultural que se da principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa, con la publicación de la revista Realisme, que define los rasgos más caracterizados de este movimiento. Las novelas realistas se escriben desde los años 30. Por este realismo como escuela no se consolida hasta la década de los 50, con la revolución de 1868, en que van tomados los cuerpos de las posiciones antirrománticas y superadoras del romanticismo. Asignan como fin de las obras artísticas o literarias la imitación fiel en la naturaleza, cuyo auge se da en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Gracias. Buenos días, mi nombre es Pamela Ferrín, soy del segundo bachillerato matutino de la especialidad informática. Hoy hablaré sobre el realismo social ecuatoriano. El realismo social ecuatoriano es el periodo que aproximadamente abarca entre los años de 1930 a 1945. El realismo social tiene como propósito la denuncia del trato o forma de vida que tienen estos grupos. Podemos decir que su objetivo general es dar voz a los sin voz. Sus características literarias son: primer intento unificador del país, también escribe sobre la fonética o dialéctico de las comunidades campesinas. Debido a la rapidez con que surgió este movimiento, no pudieron refinar el estilo literario y podemos considerar un logro en el que no tuvieron mayores maestros, como las influencias literarias. Los principales escritores son conocidos como 5, como un puño, y ellos son José de la Cuadra, Alfredo Pareja Dios Canseca, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Con sus letras, Aguilera Malta, Gil Gilbert, de la Cuadra y Gallegos Lara mostraron el campo y se convirtieron en su protesta contra el statu quo. El statu quo es la expresión latina con que se hace referencia al estado o la situación de ciertas cosas, como la economía, las relaciones sociales o la cultura, en un momento determinado. Gracias. Por último, de parte de mis compañeros y yo, les agradecemos el día de hoy por su atención.